Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre la actualidad política y económica de Argentina. Este es un episodio urgente, el número 173 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo le va, Cuchu? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas. Un día muy tranquilo. Un día muy intenso. Saludo al alcalde de Gonet. ¿Cómo Muy está el bien. alcalde de Gonet, Pablo Ibáñez? Muy bien, todo en orden, señores. Bueno, del es con todos, es con todis, era con todos. Crisis política después del resultado, del punto de vista electoral, el peor resultado de las elecciones de mitad de término del peronismo del año 83 hasta parte. Más allá de que no es por los puntos, el efecto político que eso tuvo, el resultado en las PASO el domingo pasado. Bueno, hoy a la mañana, Teresa García, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, anuncia que los ministros del gabinete de Axel Kicillof presentaron la renuncia. Días anteriores, el gabinete completo de Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz presentaron su renuncia, y después las tensiones internas por los cambios en el gabinete de Alberto Fernández. A ver, tensiones que vienen anunciadas hace tiempo, ¿no? De los funcionarios que no funcionan, escrito en una carta, hace casi un año atrás. Luego, los que tengan miedo, que se busquen otro laburo, refiriéndose a diputados, diputadas y ministros y ministras, en aquel famoso discurso de Cristina, Alberto, Máximo y Axel en el estadio Diego Armando Maradona, y ahora ya, si se quiere, de la descripción de algo que era una crisis que estaba ahí larvada, ya al desenlace. El desenlace comenzó además. Te voy a pedir además, Pablo, que des mayores precisiones, vos que estuviste más al minuto a minuto, con la presentación de la carta de renuncia de Guado de Pedro al presidente de la Nación, y luego una cadena de renuncias donde estuvieron muchos ministros vinculados a la cámpora, o funcionarios vinculados a la cámpora, o funcionarios vinculados al kirchnerismo de alguna manera, satélites orbitando, como te gusta decir a vos, Toto, alrededor del kirchnerismo. Como el caso de Ferraresi, que es un peronista clásico, territorial, kirchnerista, no cámpora. De hecho, tiene una disputa territorial con la cámpora, dicho sea de paso, que se expresa de varias formas. O el caso de Paula Español, que es filo cámpora, no cámpora. Uno lo podría poner en la fichita dentro de los funcionarios dentro del kirchnerismo, pero no dentro de la cámpora. O el caso de Martín Soria, que ahí sí es un peronista clásico, territorial, político, tradicional, fue diputado en Río Negro, el hijo del Gringo Soria, que también presentó su renuncia. Juan Cabandier, que fue de la cámpora, no es de la cámpora. Si uno tendría que pensar ahora, está más en el dispositivo albertista que en el dispositivo de la cámpora. También renunció. Bueno, esto es minuto a minuto, mientras estamos grabando, es alrededor de las 7:30 de la noche del día miércoles 15 de septiembre. Bueno, este es el panorama, Pablo. Sí, primero lo de Guado, uno lo tiene que leer en la clave de las observaciones epistolares, de la política epistolar, de la comunicación epistolar que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo pongo en ese plano porque siempre hago la misma lectura. No sé si ustedes recordarán un podcast que hicimos en octubre del año pasado, cuando yo planteaba que venían de esas semanas sin verse Alberto y Cristina, y yo hablaba de que Alberto usaba el término hinchado a los huevos y Cristina estaba desencantada, y que esa sensación había derivado en que corten la comunicación, o por lo menos los encuentros que tenían en Olivo. Lo que hay que tener en cuenta con la nota de hoy de Guado de Pedro es que en realidad es la derivación de un proceso que ocurrió en las últimas horas, donde por vía privada se le transmite a Alberto Fernández. Algunos dicen que en un mano a mano con Cristina. Yo tengo constatada una reunión el lunes a la noche entre Guado y Alberto Fernández, luego de que Guado había estado reunido con Máximo y Cristina en el Congreso, donde ahí existió primero por vía privada la manifestación de algunas observaciones que le hacía Cristina o el dispositivo kirchnerista a Alberto luego de la renuncia. La interpretación que uno puede hacer, siempre entendiendo que esto está sometido a que después
puede ser que mirada la película del viernes o del sábado para atrás tenga otra lógica. La interpretación que podemos hacer hoy es que como la instancia privada de la negociación, la paritaria política privada no dio los resultados que quería para Cristina Fernández de Kirchner, decide mover una carta pública más fuerte, digamos. Si en la negociación privada no lográs lo que querés, Cristina de Kirchner consideró, o el dispositivo consideró, que eso tenía que tener un nivel de exposición para ver si de esa manera había algún tipo de reacción. Yo creo que ahí vino la escalada y creo que ese es el dato puntual para entender que en realidad detrás de esto hay un problema de incomprensiones o de comunicación o algo más sencillo de miradas y criterios distintos. Me dejás solo una cosita, Dani y Pablo, para como esto es, y ya lo dijo Dani en vivo y así de urgencia, quiero decir que, y vamos a seguir con los análisis, pero que ya a esta hora 19:13, digamos, hace 4 minutos me comunicaron que Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con Martín Guzmán, diciéndole que no pidió su cabeza y que en los próximos días se va a reunir. No, simplemente para que sepan nuestros podcast oyentes que estamos con las noticias y con la información en carne viva y lo compartimos con ellos. Está bien. Me parece muy bien el dato porque me parece que completa cómo es un proceso de tensión y en un momento alguien, uno de los actores o los dos actores, pone un pie para bajar esa tensión. La conversación entre Cristina y Martín Guzmán funciona en principio en ese sentido. Funciona en principio en ese sentido de decir, bueno, clarifiquemos las cosas. No es que nosotros queremos tu cabeza, nosotros podemos tener mirada de lo que hay que hacer, cómo hay que enfocar la política y posiblemente lo que tenemos son diferencias que no son nuevas en cómo abordar algunas cuestiones vinculadas con la economía. Ahora, para mí no hay que perder de vista que tuvo que existir una renuncia pública de Guado de Pedro para generar este debate. Ahí está funcionando mal algo internamente que tiene que ver o con incomprensión, insisto, o con miradas de criterios distintos. Y ahí voy a la otra observación. Déjenme cerrar esta idea nada más. También es cierto que hay una diferencia de diagnóstico. La diferencia de diagnóstico es para dónde correr a partir de ahora, después de la derrota. Cada uno entiende para dónde tiene que correr de manera criterios distintos, enfoques distintos. Y después también hay un problema de diagnóstico sobre por qué se perdió. Todos comparten que la economía fue un elemento fundamental. Después hay criterios distintos. Algunos observan que en realidad el gobierno, el presidente hizo mal en ponerse al frente de la campaña, que tuvo mucho costo el tema de la foto de Olivos. Otros del otro lado consideran que Cristina al final tuvo un excesivo protagonismo haciendo un discurso largo y marcando algunas cuestiones en un tono de campaña frente a este dilema siempre presente de quién es el que conduce. Entonces, ahí hay un problema de diagnóstico de por qué y diagnóstico hacia dónde salir. Y ahí está la cuestión de fondo, ahí está el meollo, porque estas manifestaciones públicas o esta reacción pública que deriva además, viene a poner un poco de orden y de calma a Cristina con el llamado a Guzmán, porque yo creo que Cristina también interpreta que la situación escaló exageradamente o escaló más allá de lo que se suponía, posiblemente, estoy especulando, insisto, estamos con carne viva y puede ser que el viernes leamos el proceso de otra manera porque uno no tiene toda la información y ahí en esa no información puede haber datos claves que después no hagan entender los procesos. ¿Qué quiero decir? Que ahí también se produce una tensión que también tiene que ver con los ministros, que se produce una tensión donde hay algunos ministros que terminan diciendo que renunciaron y otros ministros que terminan diciendo que no renunciaron, que siempre estuvo la renuncia y que dan manifestaciones públicas de apoyo al presidente, como si la renuncia de algunos otros ministros fuese una señal de agresión al presidente. Entonces hay un gran proceso de confusión en toda esta etapa que evidentemente está poniendo en carne viva la relación interna y está convirtiéndose quizá en el examen más importante luego de que, como lo dijimos en el último podcast, fracasó el formato de la unidad en términos de instrumento, de herramienta para ganar elecciones, está poniéndose en dilema cómo funciona la unidad y cómo son los roles y cuánto se tiene que compartir, un proceso naturalmente de ceder y de encontrar puntos
de equilibrio para poder seguir funcionando como un bloque con disidencias, pero unificado. Bien, los efectos políticos de la derrota del día domingo, ¿no? Derrota bastante taxativa. Yo tengo un informe acá para compartir con ustedes. A ver, es un informe que elaboró uno de los sectores que integran el gobierno. El diagnóstico de la derrota. El diagnóstico de la derrota. Los dos lo tienen. Yo primeros aportes sobre el resultado se llama. Y es un PDF, donde habla de la caída total de votantes de manera absoluta de 5.3 millones y donde además el Frente de Todos pierde en todo el país 6.1 millones de votos, una caída del 47% comparado a la elección de octubre del año 2019 con la elección primaria del año 2021, la que ocurrió el domingo pasado. Y con un criterio, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos perdió 2,5 millones de votos. E insisto sobre la cuestión, es la peor derrota de una elección de mitad de término del peronismo del año 1983 a esta parte. ¿Te hago una observación? Sí, por supuesto. No es la peor derrota. La peor derrota fue la de Néstor Kirchner en el 2009. Numéricamente, proporcionalmente. No, pero la peor derrota nacional. Estoy hablando del peronismo nacional, no en términos de... Provincia de Buenos Aires, la peor fue la de Néstor. Provincia de Buenos Aires puede ser la de... En términos porcentuales, puede ser que... Fue la de Néstor en el 2009. La de Néstor, sí. Si la elección de Néstor la medís como se mide en la PASO, es decir, que en el reparto de los porcentajes también se cuentan los blancos, Néstor Kirchner en el 2009 sacó 30,5% de los votos. Sí, estamos hablando del peronismo a nivel nacional. Se perdió La Pampa, una provincia tradicionalmente peronista, recortó Gildo Fran, le recortaron la diferencia a Gildo Fran, se perdió la provincia de Santa Cruz. Me refiero en el global. En el global, ni la derrota ni el huracán de la Rúa, esto es dicho sin ironía, pero en su momento era el huracán de la Rúa. Fíjate que el peronismo logró conservar para sí la provincia de Buenos Aires con Carlos Federico Rucauf y Felipe Solá. Pero ¿y el informe a qué lo atribuye? Bueno, el informe, entre otras cuestiones, profundiza mucho sobre lo que nosotros en este humilde podcast hemos mencionado muchas veces, que tiene que ver, entre otras cuestiones, con la política de ingreso que ha tenido el gobierno y fundamentalmente con la política salarial, asignaciones, jubilaciones y demás. Bueno, hay un análisis que relaciona directamente la situación de la economía con la situación del voto. Probablemente no sea una de las razones. Vos decís que no sea la única razón. No, a ver, si me preguntás a mí como observador, como un ciudadano que vive en la Argentina y demás, yo creo que la principal razón es una razón de carácter económico. Yo te lo planteo, Cuchu, en un terreno hipotético. Voy a decirte una ucronía, algo que no pasó. Si el salario real se recomponía 4 puntos por encima de lo que dejó Mauricio Macri al momento de la elección, la foto hubiese sido inocua. Creo que la foto se potencia en un sentido de una enorme carencia en la vida material, para decir una manera. Coincido, pero déjame hacer una observación ya con una evidencia histórica, empírica. En el 2015 se pierde y el salario real, junto con el salario mínimo en dólares, estaba en niveles elevados y también se perdió. O sea que también perdió el oficialismo. Yo creo que es importante, Es importante. Por eso te pregunté si es la única causa en el informe, en el análisis, o hay otros elementos que déjame incorporar para mí algo que es importante dentro de ese análisis, que es la fragmentación de la sociedad, o sea, la fragmentación del mercado laboral, la fragmentación y heterogeneidad que existe en lo que es el mundo del trabajo, que a medida que pasa el tiempo y las crisis y los procesos neoliberales se van sucediendo a lo largo de los últimos 45 años, cada vez es peor.
cada vez es peor. O sea que las medidas que uno puede decir, y aumento las paritarias, y aumento el salario real, no está alcanzando a la mayoría de la población, digamos, del mercado laboral. Digamos, esto es un elemento que sale por fuera de los análisis convencionales. Digamos, los análisis convencionales, quiero decir, bueno, si analizo el 2015, y hasta soy contradictorio con lo que te dije en el 2015, ¿no? Por lo que pasó, el 2015 o el 2009, y si seguís para atrás, digamos, me parece que hay otra realidad, y otra realidad sobre la población que va a votar a partir de cuál es su situación económica, social y subjetiva sobre cuál es su perspectiva. Tenés entre un 40, un 50% que las medidas tradicionales no le llega, no le alcanza. Entonces, salvo que tengas crecimiento del 8 o 9% a lo largo de 3, 4 años y que por consiguiente impulse muy fuerte las changas, el mercado informal, etcétera, no hay política específica más allá de la red importantísima que existe de contención. Por eso no tenés grandes estallidos. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva que tiene esa población? Y bueno, es bastante desalentadora frente a las propuestas que puedan venir de medidas convencionales. Me dejás agregar un dato que vos lo sugerís ahí, o creo que lo sugerís cuando hablás de lo subjetivo y lo simbólico. Yo creo que también en el mismo plano de la economía, muchas veces, no digo ninguna genialidad, lo que juega el presente, pero también juega la expectativa de que lo que pueda venir te lo mejore. El gobierno militó mucho la idea de que la economía estaba mejorando y que iba a seguir mejorando. Pero por algún motivo, yo me arriesgo a pensar que por un motivo político, sí, que ahí sí juegan otras cuestiones simbólicas sobre el presidente, sobre la figura del presidente, sobre el dispositivo de poder, sobre la capacidad de un presidente para, en todo caso, darte la respuesta para un gobierno, la capacidad de un gobierno para darte una respuesta de una promesa que te hizo en el 2019, que naturalmente no la pudo cumplir ahora, lo dijimos 1000 veces, por la pandemia, pero también la demanda es mucho más corta. La demanda es mucho más corta y yo creo que ahí empieza a jugar los distintos elementos, empiezan a jugar también, posiblemente tenga que ver con las prioridades, con las agendas. Y no sé si es el mismo informe, pero hay un informe interno que también plantea esta idea de que no se le llegó porque hay una clase media o clase media baja pauperizada, sobre todo por la pandemia, que quedó afuera de ese sistema. Pero además hay una lectura simbólica más, y es la siguiente. Las decisiones económicas para preservar la vida por la pandemia tuvieron un impacto durísimo sobre muchísima gente. Esa decisión sanitaria tuvo consecuencias económicas y tranquilamente aquel que sufrió las consecuencias económicas puede atribuirle al gobierno que las consecuencias económicas es por una decisión del gobierno y está en su derecho de alguna manera de decirlo. Entonces, esa sumatoria de elementos yo creo que hace que la cuestión económica tenga una serie de elementos que le dan una profundidad mayor, porque ahí sí juega lo que hablamos el otro día, la caída de los votos propios del Frente de Todos y la idea del voto castigo hacia el gobierno, que fue de alguna manera un voto castigo diciéndole: no estoy satisfecho con lo que hiciste, no estoy satisfecho con la promesa que me hiciste y dónde estamos parados hoy. La pandemia es una razón, obviamente, una anomalía y explica muchas cuestiones, pero no explica todo la pandemia. De hecho, la pandemia es como los equipos de fútbol que juegan con cancha embarrada y decís, bueno, che, la cancha embarrada no le favoreció a River. Bueno, a River no le favoreció, pero al rival tampoco. Rodríguez Larreta también tuvo pandemia, Valdés, que sacó 75% en Corrientes, tuvo pandemia. No, pero Daniel, porque también tuvo... pero también no tuvo pandemia Axel Kicillof. ¿Y qué pasó? Toda la provincia también define lo mismo. Nadie puede incidir sobre la macroeconomía. Bien, y la pandemia... Quizá tuvo una habilidad Larreta, ¿sí? Quizá tuvo la habilidad Larreta de tener otro discurso por el cual, en la lectura esta que yo estoy haciendo de los costos de las medidas para preservar la vida en la pandemia tienen consecuencias económicas, quizá Larreta tuvo habilidad para hacer un discurso que en ese momento parecía totalmente nacional y sacó. Pero todo bien, digamos. Pero no podemos compararlo, te juro, digamos, con Larreta, con
con la cobertura mediática que vos, Dani, lo reafirmás una y otra vez, que debe ser la más impactante desde el comienzo de la democracia, de la recuperación de la democracia hasta ahora. Digamos, no dio un mango, un peso en la ciudad de Buenos Aires, o sea, a nivel de la red de emergencia. Y nadie le decía nada y no pasa nada, ni de gastronómico, ni de trabajadores, nada, cero. En cambio, en provincia de Buenos Aires sí hubo hasta específicas políticas de apoyo. A ver, creo que la pandemia, yo creo que, no estoy diciendo que la pandemia no tuvo nada que ver, por favor no interpreten esto. Digo, la pandemia le tocó a todos, le tocó a todos los líderes mundiales, algunos lo encararon mejor, otros peores, algunos cayeron, algunos perdieron, esto ya lo hemos analizado, hay mucho escrito. También la pandemia lo favoreció a Alberto Fernández, llegó a tener 80 puntos de aprobación. O sea, y en esos 80 puntos de aprobación no ha tomado medidas profundas. No es que acumuló ese poder que le dio la pandemia. Recordemos la sucesión de conferencias de prensa, mi amigo Horacio, refiriéndose al que cualquier persona más o menos común se vislumbraba que iba a ser como mínimo un rival electoral o un rival político. O sea, la pandemia en un momento representó para Alberto Fernández una enorme oportunidad que quizás él no aprovechó, no vio y demás. Bueno, evidentemente hay un castigo al gobierno nacional, a las políticas nacionales, porque la elección se ha nacionalizado. Por lo menos esa es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Y esta crisis ministerial, Pablo, ¿cómo decanta, digamos? Porque a esta hora, miércoles por la tarde-noche, por ya casi de noche, ¿tenemos ministro, no tenemos ministro? ¿Tenemos gabinete, no tenemos gabinete? Hasta ahora, como te dije ayer a la mañana en la radio, da la impresión que no movimientos. Yo creo que se establece una situación difícil. Se establece una situación difícil porque en algún punto voy a teorizar sobre la decisión política y las consecuencias de la decisión política. Si la renuncia de Guado de Pedro, más allá de que las otras hayan sido de alguna manera una continuidad, unas más simbólicas o no, si la renuncia de Guado de Pedro era justamente para generar que el presidente Alberto Fernández modifique el gabinete, si no hay una modificación del gabinete, ¿qué tiene que hacer Guado de Pedro? Lo pregunto. Bueno, a ver, presentó la renuncia y fue rechazada. No, la renuncia no es, por lo que yo leí, no es de carácter indeclinable, no es que me voy del gobierno, sino que te ofrezco irme. Pero ¿por qué digo yo que es una encerrona? Es una encerrona para tomar una decisión porque se supone que si vos renuncias como mensaje, una especie de ultimátum para que el presidente reaccione y modifique el gabinete y el presidente no modifica el gabinete, también es un problema, tu propia renuncia. La opción intermedia, que yo siempre soy de la tercera vía porque me parece que es una cuestión de equilibrios, es que haya una especie de cambio cosmético en el gabinete, que haya un cambio parcial en el gabinete que no toque los dos actores, que son Guzmán y Santiago Cafiero, que Alberto Fernández los entiende como neurálgicos y centrales respecto a su condición de autoridad política. Entonces, que eso pueda tener, o, en todo caso, porque lo que ocurrió hasta ahora, lo que ocurrió hasta acá, fue que Alberto Fernández consideraba que la reacción respecto a la crisis bastaba con entenderla con una serie de medidas y anuncios y demás, y el kirchnerismo evidentemente consideraba que la reacción ante el resultado electoral debía ser más intenso, por lo menos respecto a manifestar que el gobierno no estaba funcionando. Si el gobierno con el equipo que está no está funcionando, quiere decir que tiene que cambiar parte del equipo. Puedo hacer una observación vinculada a esta movida que a mí me sorprendió por lo siguiente. Hay una tradición en el kirchnerismo, con Néstor, con Cristina, que en situaciones críticas, digamos, hace una fuga hacia adelante muy, muy disruptiva, generando turbulencias y movimientos sísmicos en diferentes aspectos. No voy a hacer el recorrido, pero que cualquiera lo pueda hacer en forma mental de lo que fue el kirchnerismo. Pero hay un aspecto de Cristina Fernández de Kirchner que hasta exagerado en sus dos mandatos, que fue el tema del apego a la institucionalidad. Independientemente de que la derecha y todos los medios de comunicación hablaban de dictadura y de que la escribanía, etcétera, 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 como que estaba y que había que recuperar la democracia, la república, digamos, todos discursos vacíos sobre los hechos concretos.
Cristina Fernández de Kirchner siempre tuvo un respeto, y vuelvo a repetir, para mí, hasta exagerado de la institucionalidad. Esta movida va en contra de esos comportamientos tradicionales. Y además, déjame decirte algo, además siempre ha apostado, si se quiere, a posturas muy racionales a la salida de conflictos. Incluso en momentos donde el gobierno de Mauricio Macri estaba en situaciones de inestabilidad, en grandes movilizaciones y demás, la posición de ella ha sido una posición más ligada a la búsqueda de no un conflicto que no se sabe cuál es el resultado o cuál es el desenlace. Yo coincido con vos en ese sentido. Sorprende esta jugada. Claramente lo que se vislumbra, por lo menos a cielo abierto, es que evidentemente no es que hay un teléfono descompuesto, sino que se rompió el teléfono. Bien, creo como concepto, esto ya es una opinión mía, si me permiten darla, es que si el Frente de Todos tenía una razón de existencia, era su competitividad electoral. Y creo que el domingo eso fue puesto en duda. Entonces, no lo quiero decir dramáticamente, no sé si tiene el mismo sentido el Frente de Todos, tal cual como está compuesto, después de la noche del domingo, donde claramente lo que constituyó al Frente de Todos era su competitividad electoral. Mira, yo creo que son dos puntas de un mismo proceso. Por un lado, yo creo que la decisión de este tenor, de esta profundidad, por parte de Cristina de Kirchner, de esta reacción pública, tiene que ver claramente con la sensación de que si esta situación no se empieza a ordenar rápidamente, el resultado puede ser inevitable y puede afectar no solo este proceso electoral, sino lo que viene. Ahí lo que uno entiende que el kirchnerismo es mucho más resiliente a la situación de las crisis y en general está más acostumbrado a ir a las batallas y posiblemente crea o entienda o advierta que esto se sale de editar. Es mucho más proactivo ante una situación crítica, ¿sí? Mucho más proactivo. Después a veces puede funcionar el mecanismo, a veces no, pero es mucho más proactivo. Y lo que sí uno puede dar por hecho, esto lo he charlado con dirigentes de la Cámpora, con gente de la Cámpora, que lo que está claro que el kirchnerismo no se va a limitar a tener una lenta sangría que signifique ir perdiendo de a poco para terminar perdiendo en el 2023. Digamos, no va a ser un actor pasivo ante esa situación. En esa misma afirmación, se está dando a entender o se está sugiriendo que esta procrastinación que tiene Alberto Fernández para la toma de algunas decisiones posiblemente sea de alguna manera una resignación para lo que viene. Entonces ahí me parece que hay una cuestión de fondo y eso puede explicar. Y voy a sumar un dato más. Es histórico, a mí me gustan a veces las referencias históricas, no son absolutamente, no se pueden trazar paralelismos absolutos. Pero dos datos. Cuando en el 2009 pierde Néstor Kirchner, tardó una semana Cristina de Kirchner en cambiar el gabinete y lo sacó a Sergio Massa, que era jefe de gabinete, y lo sacó a Carlos Fernández, que era ministro de Economía. Entraron Aníbal Fernández y Amado Boudou en esos lugares. Cuando pierde la elección del 2013 con Martín Insaurralde candidato en la provincia de Buenos Aires contra Sergio Massa, pierde la PASO. Los cambios los hace una vez que pierde la general. Y ahí vinieron otros cambios, recordarán ustedes, Abal Medina y Lorenzino, si no me equivoco, el ministro de Economía. También hay una cuestión de mecanismos de procedimiento. No, después del 2013 va Coqui Capitanich en lugar de Abal Medina. Y ahí posiblemente haya algún mecanismo distinto. Después del 2013 va Coqui Capitanich y Axel Kicillof, en lugar de Lorenzino y Abal Medina. Después de la derrota del año 2013. Los tres estamos de acuerdo, como para ir cerrando, es que la convivencia del Frente de Todos tiene su episodio más traumático y que todo indicaría que el vínculo, el político, el personal, ni hablar lo que puede llegar a ser la gestión, ¿no? No me imagino lo que pueden llegar a ser la gestión en los ministerios, donde están las tres tribus distribuidas y compitiendo entre sí en estos momentos, digamos.
Hablo de la velocidad, de la velocidad de los expedientes. Creo que hay un punto de no retorno, ¿no? Seguramente en política en política, no sé. En política todo puede ser. Si se recupera, digamos, si haces el escenario que se puede recuperar electoralmente, si se recupera la economía, empieza a haber una mejor perspectiva, y en política ya lo vimos, ¿no? Porque, digamos, en la calecita, si podés sacar la sortija, y bueno, se suben todos. Pablo, para terminar. Que primero creo que ese hecho existe. El hecho existe de la tensión extrema. Ahora, me pongo de la otra situación, romper el juguete del frente de todos, dicho esto metafóricamente, naturalmente, también implica anticipadamente, de alguna manera, resignarse a un nuevo tiempo de desierto. Entonces, uno puede advertir, ¿sí?, que si esa herramienta en algún momento funcionó, fracasó en esta instancia, puede en todo caso volver a funcionar. Uno podría tener la certeza que volver a hacer solo aquello que no te permitió ganar en el 2017 y que no te alcanzó para continuar en el 2015 también es una apuesta un poco osada, porque sabés más o menos el final. Y cierro con lo último, para mí que es clave. Es como si no se terminó de metabolizar para mí el resultado electoral todavía dentro del amplísimo frente de todos. También habrá que ver cómo se metaboliza esta crisis, y esta crisis sirve para entender que los términos, que las relaciones, que las posiciones, que es algunos movimientos, que algunas convivencias tienen que ordenarse, porque también en el fracaso electoral no solo fracasó la herramienta, sino fracasó posiblemente ese mismo frente electoral para administrar, para gestionar y para llegar a una instancia electoral con una mejor capacidad de competencia. No hubo paso tampoco, lo hablamos en algún momento en un podcast. Digo, hay una serie de elementos que también son mucho más tácticos, si se quiere, pero que pueden haber influido. Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Cuchu. Hasta la próxima. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Gracias, querido alcalde de Gonet. Hasta la próxima. ¿No? Me imagino, obviamente, ningún ministro se atreve ni siquiera a pronunciar la palabra renuncia en Gonet, ¿o no? No, acá hace mucho tiempo hicimos un razonamiento de gasto, hicimos un solo ministro que soy yo. Solo ministro, que es tu cuñado. Claro. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima. Saludos, señores. Hasta la próxima. Chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.